tu fidelidad. Nada detiene tu fidelidad, Señor. Padre, porque tú cumples tu palabra, Señor, y esa palabra que nos has dado ya antes, Señor, y la que nos darás el día de hoy, Padre, se cumple, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y poderoso, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a poder concentrarnos en esta hora, Señor, en escucharte a ti, Jehová. Ayúdame, Señor, a poder apartarme y a poder ser, Señor, ese vaso, ese burrito, Señor, que te carga, Padre mío, que solo sea eso, ese burrito que te carga y que tú seas el que hable, Padre Celestial. Te pido perdón, Señor, si en algo yo te he fallado, Padre mío. Perdóname, Padre Celestial, para que puedas usarme el día de hoy. Padre, trae esta palabra, Señor. Enséñanos, Padre, si la has dejado aquí, Señor, si la has plasmado aquí, Señor, en la Biblia, que es tu palabra, es porque tiene importancia, Padre. Es porque algo quieres que aprendamos de ella el día de hoy, Señor. Así que abre nuestros oídos espirituales. Toca nuestro corazón, Señor. Ábranos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido poder alabar tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí otra noche más para seguir estudiando el libro de Génesis, ese libro tan hermoso que tiene tantas cosas que aprender. Y cuando comenzamos a indagar en él, vamos dando respuesta a muchas incógnitas que a lo mejor hemos tenido. Si el libro en Génesis encontramos muchas de ellas. La semana pasada la hermana nos hablaba de que después del diluvio salió Noé con sus hijos y todos los animales que habían entrado a esa arca, y que en agradecimiento por lo que Dios había hecho durante todo ese tiempo del diluvio, Noé y su familia hicieron un altar y dieron gracias a Dios, alabaron a Dios. También nos decía que Dios le dio una orden a Noé a Noé y su familia, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el nuevo mandato que ahora tenían ellos, la nueva tarea que comenzar a hacer, siendo ellos las únicas personas que estaban en la tierra y que tenían esa tarea de multiplicarse. Eran 8 personas las que salieron de esa barca, y averiguaba que el número 8 significa nuevo comienzo. El nuevo comienzo que la tierra iba a tener, que el Señor estaba permitiendo dar a la población, dado que las personas que habían vivido en esos tiempos se habían vivido en una vida completamente apartada de Dios, y solamente estas 8 personas fueron salvas. También nos decía que antes del diluvio aprendíamos que ellos eran vegetarianos, solamente comían vegetales, todas de las plantas que el Señor les había dejado, ellos podían comer, pero que ahora el Señor les estaba permitiendo el poder alimentarse también de los animales, siempre y cuando no comieran carne con su vida, o sea, carne que tuviera sangre no podían comer. No solamente ellos, pero pues eso quedó, ¿verdad? Para nosotros también. La hermana decía: yo se lo dejo a su decisión, el que piense que puede comer sangre o el que no, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, eso es lo que nos dice. Y vemos que el Señor, para recordar que Él dijo que nunca más volvería a terminar la tierra con un diluvio, Él dio una señal y hizo el pacto mostrándoles un arco iris. Nunca antes se había visto un arco iris. Y algo que cabe recalcar, que la hermana mencionaba, rodea a nuestro Padre Dios. Entonces el Señor lo deja
como un pacto, como una señal del pacto. Ahora vamos a continuar en el capítulo 9, en el versículo 18. Y dice embriaguez de Noé. Y dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Si nos damos cuenta, aquí hace énfasis en uno de los nietos de Noé. Entonces, oíamos que el Señor les había dicho de que tenían que poblar la tierra. Y hay evidencias, el hermano Estuardo nos hablaba hace 15 días de que hay evidencias de que efectivamente el arca está y el sitio en donde está el arca. Y nos hablaba él acerca de esas evidencias, pero también, y no me voy a enfocar tanto en esto, pero también hay evidencias de que en los alrededores ellos comenzaron a poblar, como el Señor les dice. Salieron del arca Noé y sus hijos, y dice que comenzaron a poblar el área. Hay varias evidencias que datan de muchos años, donde dicen de que se dan cuenta de que esa área alrededor de donde se encuentra lo que nosotros creemos que es el arca, ¿verdad? Con las evidencias que el hermano nos mencionaba en su enseñanza, que alrededor de allí era un lugar que con los años siempre lo veneraban. Gente iba a venerarlo y tenían las pueblos aledaños allí, tenían nombres que tenían significado refiriéndose a este acontecimiento del diluvio. Por ejemplo, este que vemos aquí se llama Arsab, que quiere decir la vía de los 8. Ok, ahorita nos ayuda el hermano. Lo que estaban viendo es que se refiere a ese pueblo. El nombre Arsab quiere decir la vía de los 8. Y ahí vemos, gracias hermano, y ahí vemos que en esa tierra encontraron un lugar donde se cree que era la casa de Noé, y que encontraron esa lápida frente a la casa de Noé, y lo que tenía labrado es eso, un arco iris, si lo pueden ver, un arco iris, y ven 8 personas. En esta esquina se puede ver una palomita. Entonces, esto que encontraron hace referencia a el arca de Noé y a ese acontecimiento. También hay otra. También está esta otra que se llama Nazar, que quiere decir sacrificio. Y en esta encontraron eso que ellos dicen que es el altar de Noé. Y hay muchas cosas más, créanme que hay mucho que indagar en esto, muchas evidencias más, no solamente son estas 2 que publicidad, pero los invito, si están interesados, si quieren conocer un poquito más. Yo también en el programa que tenemos los días martes estamos estudiando este libro de Génesis, y hay de que efectivamente el arca de Noé está allí, y que ese sitio aledaño hace referencia a que allí fue donde Noé comenzó a poblar. Aquí en la siguiente fotografía vemos donde dicen los arqueólogos y todos los que han estado estudiando, que han tenido la oportunidad de continuar con los estudios, dice de que esa línea que ven ahí, ese tree line, es la línea en donde ya la vegetación de ahí para arriba ya no crece por las temperaturas. Entonces, todos esos pueblos aledaños de los que yo les acabo de mencionar, con las evidencias de que era un lugar donde la gente llegaba a venerar, que era un lugar sagrado para ellos, podía haber vida, porque arriba no podía haber vida.
porque las temperaturas no lo permitían. Entonces, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Se supone también hay evidencia de eso, del área donde cultivaban, como les digo, que sería bajo esa línea, porque algunos piensan que el arca, las evidencias dicen de que no va poblando, pero en estas áreas sí, y es allí donde han encontrado todos estos pueblos con nombres referentes a ese acontecimiento. Entonces vemos que Noé siembra un viñedo. Yo investigaba y decía de que para que haga un viñedo, ya es una área grande de cultivo de uvas, se tarda aproximadamente de 7 a 10 años. Y entonces Noé dice en el verso 21, dice, y bebió él de su tienda. Entonces vino Noé, plantó el viñedo, y luego de plantarlo, dice que se embriagó. Y vamos a ver también cómo el embriagarse es algo que trae sus repercusiones en la vida del ser humano. Muchas, y les voy a mencionar algunas. Una es la indiscreción. Ustedes han visto a alguna persona que toma y sabe que es una persona indiscreta, porque como que toman valor cuando están alcoholizados y comienzan a decir cosas que a lo mejor antes no se atrevían, y comienzan a ofender, comienzan a crear conflicto. Esto es una de las cosas que puede provocar el alcohol a extremo. Dice que también puede provocar deshonra. Vemos en la Biblia nos habla de este caso de Lot con sus hijas, cuando quedó únicamente, cuando Lot se salvó y su mujer no, que las hijas lo embriagaron a Lot, y de allí, de esa embriaguez que ni siquiera él estaba consciente de lo que estaba pasando, vino un incesto, porque sus hijas, creyendo que ya no iba a quedar nadie más con que pudieran ellas, como dice la Biblia, llevarse, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue embriagar a su propio padre, y hubo un incesto. ¿Y cuántos casos nosotros hemos oído que eso ocurre? Que están alcoholizados, pierden el control y hacen actos sexuales, de verdad que es increíble. Hemos oído muchas historias de violaciones que han ocurrido porque están alcoholizados. Yo recuerdo que en una oportunidad, siendo adolescentes, ya para nosotros graduarnos, nos reunimos para celebrar nuestra graduación, y nos reunimos en un lugar, en la casa de alguien, pero era grande, tenía piscina y todo, y estábamos todos los jóvenes ahí. Comenzaron a hacer cosas que lo que estamos leyendo, que lo que hace el alcohol, a perder el control, a actuar de una manera sin respeto, a vomitar, a hacer cosas así. Y entonces algunos nos fuimos, cuando ya comenzamos a ver que ya la cosa se puso fea. Luego nos dimos cuenta de que ocurrió algo, hubo una violación ahí entre los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque perdieron el control después del alcohol. Entonces, muchas cosas pueden ocurrir. Qué grande, algo tremendo que ocurre. No sé si ustedes se han enterado de que alcohol es lo primero que tiene que haber en esos lugares. A consecuencia de todo esto, hacen actos sexuales tremendos, que dicen de que hay una tienda específica para orgías. Y nos lo decía una persona que su amiga había ido
estaba allá este año, allá andaba en ese festival, y así fue que yo me enteré de ese festival. Entonces, cuando el alcohol y la droga están presentes, la persona estando sobrios no se atreve. Hablábamos con la hermana que el alcohol es algo que a lo mejor muchos lo pueden ver como no tan grave como las drogas. ¿Por qué? Porque es legal y lo pueden encontrar en tremendas cosas. En nuestros países es una de las, diría yo, maldiciones más comunes. ¿Quién no toma alcohol en nuestros países? Eso es algo, mueren muchos jóvenes por eso. Yo hablaba con una persona y él me decía, mi amigo mi amigo el otro, mi compañero de la escuela el otro, todos habían muerto ya, y él tiene como 30 años de alcohol. O sea, es algo grave, es algo serio. Por eso es de que la Biblia nos hace mención, y lo vamos a leer ahorita. Y por eso es que también quedó plasmado. Acabábamos de leer unos versículos antes, unos capítulos antes, donde decía que era un hombre recto, justo, decía. Y decíamos el significado de lo que era justo. Justo era que era una persona que pasaba con Dios, que se había apartado para Dios. Mas sin embargo decíamos que perfecto solo para traer a todas esas personas que estaban perdidas en pecado, no quiere decir que el pecado no seguía en los seres humanos. Por eso es que vino Cristo, porque si no, nunca, ninguno hubiésemos podido llegar al cielo, o podríamos llegar al cielo. Entonces, a pesar de que Noé era una persona entregada a Dios, que buscaba de Dios, ocurrió esto y tiene sus consecuencias. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias, porque yo decía cuando me tocó a mí esta parte antes, porque uno siempre se pone a ver, más o menos a calcular dónde me va a tocar cuando sea el día, para ir más o menos adelantando. Y cuando me tocaba esto, dije yo, pero ¿y qué hay de tanta importancia que Noé se haya embriagado? Yo decía, ¿por qué lo puso en la Biblia Dios? ¿Por qué tanta importancia de que Noé se haya embriagado? Que aquí está, pero si lo puso es porque es importante y nos hace ver el porqué y las consecuencias de lo que eso puede traer, y cómo una persona tan entregada a Dios también puede caer en cosas como estas. Así que, como la Biblia nos dice y lo volvemos a repetir, el que esté firme, afírmese más, porque tenemos a alguien que nos persigue y anda viendo cuál es nuestra debilidad. Ocurren actividades delictivas debido a esto. ¿Cuánto joven va y después de que están tomando se van y hacen cosas, a veces hasta matan, hasta homicidios ocurren por esto? Tragedias familiares. Y como les digo, esto del alcohol es algo que la mayoría lo puede ver como no tan grave. Y hablábamos en uno de los programas con hermana Claudia de que hay un club en Facebook que se llama Mami Wine Club, me parece que se llama, que es un club de mujeres que toman, pero que lo hacen ver, se compran camisetas, que le ponen mensajes así un poco cómicos, se reúnen y dicen de que cada vez que se reúnen lo que hacen es tomar vino, porque el enemigo les hace creer que con eso no es grave, no es licor fuerte, porque llega a ser adictivo. Daba el testimonio una muchacha que dice que ella tiene 3 hijos y tenía 2 de ellas, o sea, un buen hogar y un buen trabajo. Dice que no solo tiene 2 carreras, pero tiene un buen trabajo, estabilidad económica. Y dice de que ella que el ella no participar, el enemigo comenzaba a decirle cosas como no eres suficientemente santa como para poder participar.
que personas le decían: ¿cómo haces tú para sobrellevar la carga con tus hijos y el hogar y el trabajo y todo? Y ella decía, y ella en sus adentros se sentía como una hipócrita, porque ella dice de que después de que los hijos se acostaban comenzaba a tomar vino, a tomar vino, a tomar vino. Luego ya no fue solo cuando los hijos se acostaban, ya fueran en un vasito donde no se viera que eso es lo que llevaban. Y no solo ella, son un grupo. Y dice que buscan pretextos para reunirse, que fundraiser, que el cumpleaños de alguno de los niños, porque entonces ya no se va a ver mal que sirvan vino y que anden tomando. Dice que van empujando la carriola del niño en el zoológico y con los vasos de: yo nunca voy a tomar y manejar, yo nunca voy a poner en riesgo la vida de mis hijos. Y llegó el día que dice que su esposo se fue de viaje y ella se quedó en casa cuidando a los niños. Estaba tan alcoholizada, el esposo la llamó y ella no recuerda nada de esa conversación. Al día siguiente el esposo le llamó llorando porque él sabía el peligro en el que habían estado sus hijos y ya la confrontó, y eso la hizo ver a ella que efectivamente ya había perdido el control, que ya lo que ella había dicho que no iba a hacer ya lo estaba haciendo. Ya ella se subía al vehículo con sus hijos alcoholizada. Entonces buscó ayuda porque él le hizo ver eso. Ella estaba a punto de perder su matrimonio, el esposo se lo hizo ver. Si no, así, ¿cuántos matrimonios sabemos que se terminan por el alcohol? Porque no aguantan el maltrato que se les da por el alcohol, no aguantan tantas cosas que ocurren por eso. Entonces es importante, y por eso el Señor nos lo hace ver en uno de estos casos. Imagínense con los primeros, comenzando nuevamente a poblar la tierra. Dice que también causa enfermedades. Dice que según el Instituto Nacional del Cáncer, el consumo de alcohol causa varios tipos de cáncer. Hace que el páncreas produzca sustancias tóxicas que eventualmente pueden conducir a la pancreatitis, que es una hinchazón de los vasos sanguíneos del páncreas, entre otras cosas. El alcohol es una droga depresiva, dice, del sistema nervioso central. Dice que solo el 10% de lo que en general bebemos, incluyendo el alcohol, ¿verdad? Se elimina por la orina y el sudor, y el resto se metaboliza en el hígado. Solamente el 10% del alcohol lo pueden sacar por el sudor y por la orina, y lo demás va para el hígado. Dice que reduce la capacidad de pensar, de hablar, de moverse. Puede causar agresividad, melancolía, somnolencia. Por eso es que a algunos les da sueño y lo que hacen es irse a dormir. Cómo afecta al cerebro y sus funciones. Y así muchos se suben a sus vehículos a manejar. Veía el testimonio de un hombre que a su niña de 9 años se la mataron una persona que iba alcoholizada. Y él, por la ayuda de Dios, logró perdonarlo, porque dice que eso lo estaba consumiendo. Pero eventualmente el Señor hizo que él pudiera perdonarlo. Entonces ocurren tragedias por el consumo del alcohol. Y nos reuníamos en mi casa, en la iglesia, porque no había edificios, nos reuníamos en la casa. Y una vez una persona dejó olvidado su vaso del café, y cuando lo agarramos para lavarlo, si el Señor lo menciona aquí y aquí, porque lo estamos grabando ahorita, es porque tenemos que saberlo, es porque ocurre, es grave la embriaguez, puede llegar a la muerte, y la muerte también espiritual, porque acuérdense que la misma Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces es grave. Por eso el Señor hace hincapié. Y vamos a ver alcohólicas. Dios
les ordenó a todos los sacerdotes de Israel que se abstuvieran de todo tipo de vino y sidra durante su tiempo de servicio a él. Vamos a ir a Levítico, capítulo 10, versículos 9 al 11. Dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, para que no muráis. Ya era grave. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Vean por qué les explica el por qué necesitan estar sobrios. Dice, para que puedan discernir. Ellos tenían una gran tarea y no lo podían hacer si estaban alcoholizados. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, que la embriaguez no nos va a permitir a nosotros el poder discernir entre lo santo y lo profano. Y entonces por eso caemos cuando estamos alcoholizados. Dice, entre lo inmundo y lo limpio no nos va a permitir poder discernir entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La sabiduría que Dios le dio a Salomón lo llevó también a escribir un versículo acerca de esto en Proverbios. Proverbios capítulo 20, el versículo 1. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Nos advierte, nos da las advertencias. El hermano abría el servicio el día de hoy y decía que cuando el Señor nos da corrección es para nuestro bien, es porque nos ama, es porque sabe las consecuencias de esos actos malos que nosotros hagamos. Entonces, por esa razón ahora estamos viendo que la embriaguez nos puede conducir a todo esto. Dice que no es sabia una persona que se embriaga. Dice, ¿por qué? Porque dice que el vino es alborotador, o sea, el sidra es alborotador, bebidas alcohólicas. En Isaías capítulo 28, el versículo 7 y 8, nos muestra cómo unos sacerdotes fallaron. Vimos anteriormente cómo el Señor lo dejó escrito y les mandó que no se embriagaran, y las razones por qué no se embriagaran. Pero en estos versículos vamos a ver cómo algunos fallaron. Dice el versículo 28, capítulo 28, el versículo 7 y 8. Y el profeta erraron con sidra. Vean, el sacerdote y el profeta. El que esté firme, afírmese más. Estos que estaban con la palabra de Dios cayeron. Entonces nosotros también podemos ser tentados. Tenemos que cuidarnos. Dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros en este versículo, nos dice en capítulo 2 de Corintios, en segunda de Corintios, el capítulo 6, el verso 16, Señor, y no toquéis mi mundo y yo recibiré. Nosotros tenemos que apartarnos de las cosas que nos hagan caer. Apartarnos de esos que pueden ponernos la piedra de tropiezo y ser débiles nosotros en ese momento y caer. Dice vamos a continuar. El versículo 21 en Génesis, y dice: y bebió del vino y se embriagó,
vamos a la segunda parte, ahí siempre en el mismo versículo. Y dice que, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, Noé se embriagó y estaba descubierto dentro de su tienda, dice. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Este no lo dice un poco más claro, ¿verdad? Estaba borracho y desnudo dentro de su carpa. Y el versículo 22 dice: y Cam, padre de Canaán, ¿recuerdan? Al inicio mencionaba a los hijos de Noé y mencionaba al nieto, a Canaán. Dice: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, vemos cómo aquí nos vuelve a hacer mención que Cam es padre de Canaán. Canaán era el que nos mencionaba en el versículo 18. Dice: y Cam es el padre de Canaán. Y ahora ya vamos a llegar a ver por qué. Entonces dice que éste entró a la tienda y lo vio, y entonces fue. Y dice que fue a decírselos a sus hermanos. En estos versículos hay teólogos que dicen de que lo que ocurrió ahí cuando llegó Cam, entró y vio a su padre desnudo, porque él dice en este versículo, lo que ellos dicen, algunos teólogos dicen que en este versículo que estamos leyendo, donde dice y vio la desnudez de su padre, se está refiriendo a que él cometió un acto sexual contra de su padre, una violación, un incesto sería también. Dicen algunos teólogos que eso es a lo que se refiere el versículo 22, cuando dice aquí y vio la desnudez de su padre. Pero vamos a ir a Levítico capítulo 18, el verso 7. Ok, y dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Honres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. Se lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. En la Reina Valera dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Entonces, cuando aquí se está refiriendo a la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, se está refiriendo, en este caso que dice, se está refiriendo a no tener relaciones sexuales con su madre o con su padre, teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. Entonces se está refiriendo a no tener relaciones sexuales con ellos. Pero en el versículo 22, eso es en Levítico, pero en el versículo 22 que estamos leyendo, dice que él, y vamos a regresar aquí, dice la Nueva Traducción Viviente de Génesis, capítulo 9, versículo 21, cierto día bebió vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Entonces aquí nos está diciendo que la desnudez a la que se refiere era literal. Era literal, él estaba desnudo dentro de su carpa.
Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cierto día bebió vino y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Entonces, cuando se refiere en Levítico a la desnudez, ahí se está refiriendo, pero a que cuando dice no verás la desnudez, se refiere a que no vaya a cometer un acto sexual. Pero aquí literalmente él estaba desnudo, no es que cometió un acto sexual en contra de su padre. Créanme que le oré al Señor antes de hablar acerca de esto, porque el enseñar no solo es enseñar, es compromiso. Y yo le oré al Señor y literalmente él estaba desnudo, y eso es lo que Cam hizo, que lo vio desnudo y fue a decirles a sus hermanos lo que estaba pasando. Tuvo sus consecuencias y graves la acción de Cam. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo consecuencias esa acción? Primeramente porque deshonró a su padre. Lo estaba viendo en ese estado. Y en vez de cubrirlo, ayudarlo o actuar como sus hermanos actuaron, porque ya lo vamos a ver, lo que hizo fue ir con el chisme a decírselo a sus hermanos, a deshonrar a su padre. Entonces, eso es pecado, ¿no? Y graves. Entonces, vemos que Noé, vamos a ver el versículo 23, dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Vea la acción de estos otros dos hermanos. Ellos ya sabían lo que estaba ocurriendo, y ellos pudieron haber llegado igual que el otro hermano a verlo y hacer nada. Pudieron haber tomado esa opción. Hay que se le pase la embriaguez, y ya cuando se le pase, hay que él mismo se cura y ya. Pero no, ellos quisieron evitar que los demás vieran el deshonroso momento de ver a su padre en ese estado. Y dice, tomaron acción que ni siquiera ellos mismos lo vieron, por el respeto. Nosotros sabemos que antes el respeto a los padres era parte del temor de Dios, que ahora se ha perdido. Ahora ya no se respetan a los padres. En estos tiempos sí respetaban a sus padres. Sino, yo por lo menos, por eso yo le pedía siempre a Dios que me diera un esposo que no tomara ni fumara, porque veía el estado deshonroso de las personas. Y entonces era un estado deshonroso el que estaban viendo a Noé. Habían pasado años, porque les mencioné que para sembrar una viña no era hoy sembré las uvas y ya mañana ya las tengo. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente ya había más población ahí. Y Noé, ¿se imaginan quién era Noé? Y que se corriera el chisme de verlo en ese estado. Pero sus dos hermanos decidieron llegar y cubrirlo. Y Noé vio eso. Noé vio el corazón de ellos dos, a diferencia de su otro hermano. Y vamos a ver el versículo del 23 al 25 y dice, bueno, ya el 23 lo leímos. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Esa es la razón por la que se ha mencionado anteriormente, se ha hecho énfasis acerca de. Entonces, vemos cómo Noé maldice, y no maldice a su hijo. Luego serás a sus hermanos. Dice el 26, y dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Estos fueron destinados a ser siervos, a servir siempre. Los otros fueron destinados a progresar, a vivir una vida diferente, mas aquellos, los hijos de Canaán,
a ser siervos. Y vean que también vamos a ver quiénes son esos, un poquito acerca de quiénes o lo que ocurría con la descendencia de Canaán. Dice en el capítulo 10, el verso 19 de Génesis. Y fue el territorio de los cananeos desde la dirección de Sodoma, Gomorra y Adma y Seboim hasta Laza. Era el pueblo de Gaza, que me imagino que todos estamos enterados que son los que están ahorita en conflicto con Israel, en guerra con Israel en la actualidad, de Sodoma y Gomorra. Dice que en esas tierras de los cananeos siempre hubo una gran depravación sexual en ellos. Eran idólatras, promiscuos. Esa fue la descendencia de Cam por el hecho, por lo que hizo. Entonces, recibió al verso 1 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, en la cual morasteis, ni haréis, oigan bien, ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová nuestro Dios. Y ahí comienza a decirles lo que habíamos dicho, de que no se acostaran con las esposas o con los padres. Y ahí dice: por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas. Y les dice: ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no vas a descubrir. Y comienza a decirles todo eso. Entonces quiere decir que todas esas cosas eran en las que andaban los de Canaán. Porque le dice: no vas a hacer las cosas de quiénes, de los de Egipto y de los de Canaán. Miren cómo llegó esa maldición, a qué nivel llegó esa maldición. Que Dios tuvo que ponerlo aquí, ese nivel de perversión que había, que Dios lo tuvo que poner para que el pueblo, porque dice, ¿a dónde fue que lo llevó a Israel? A Canaán. Ahí era donde lo llevaba. Ahí era donde lo llevaba el Señor. Y les estaba diciendo: pero no se van, les voy a dar mis estatutos, porque no se van a envolver en las actividades que estos hacen. Y sabemos nosotros que la razón por la que el Señor los llevó allí, primero era la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, pero donde estaban estos pueblos. Pero sabemos que el Señor a nosotros nos ha dicho que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Estos tenían que ser la luz en esas tierras. No seguir lo que los otros estaban haciendo, las perversidades sexuales, sino ser, acabo de mencionar, que en ese festival hay una tienda donde se hacen orgías. Esa depravación sexual y tantas cosas más está ahorita, pero nosotros, el Señor nos llama a que seamos luz en medio de esas tinieblas, que seamos diferentes nosotros. Y el Señor vino a romper toda maldición. Cuando alguna maldición ha sido echada por Jesucristo, se rompe toda maldición. Si no, veamos cómo, ¿recuerdan Rahab, la prostituta? Ella era cananea y se casó con Salmón. Salmón y ella tuvieron a Boaz y se casó con Ruth, y ellos dos tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí tuvo al rey David, y del rey David ya sabemos que llegó a Jesucristo. Nuestras familias con nosotros se tienen que romper, porque nosotros, dice la palabra,
que ya no somos esas mismas criaturas que también a veces pudimos haber andado en esas. Entonces con nosotros se rompe y no tiene por qué continuar con nuestros hijos. Nosotros somos el cambio y tiene que ser ese cambio con nuestros hijos. Hasta aquí llega toda maldición, porque somos redimidos nosotros. Ya no somos los mismos. Dios vino, Jesucristo vino a quitar toda maldición. Dice Éxodo 25 al 6, dice: no te inclinarás a ellas, les está diciendo el Señor, a las imágenes, ¿verdad? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice aquí, de los que me aborrecen. Generacionales tienen que terminar aquí con nosotros, porque somos criaturas nuevas. Y dice: los que me aman y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que nosotros podemos ser esa luz para hacer ese cambio en aquellas vidas, en nuestras familias y también para los que están afuera. Así que démosle gracias al Señor, porque por Él podemos ser nosotros ese cambio. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque tú has visto, Padre, nuestra iniquidad, nuestro pecado, Señor, Padre, tu paciencia y tu amor, Señor, son indescriptibles, Padre. Señor mío, hemos venido viendo jueves tras jueves, Señor, cómo tu paciencia es descrita, Señor, en tu palabra. Padre, y cómo a nosotros, Señor, tú nos tienes paciencia también. Esa paciencia nos ha alcanzado, Señor, porque ese amor nos ha alcanzado, Padre. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor, por habernos sacado de toda inmundicia, Padre, por habernos limpiado y no dejado que continuáramos ahí donde estábamos, Señor, porque íbamos derecho a la perdición, Señor, directo a la muerte, Padre. Pero tú en tu misericordia nos has rescatado, Señor. Y te pedimos, Padre, que cada día, Señor, como dice el salmista, Padre, que nos limpies con hisopo, Señor. Padre, ayúdanos, Padre mío, que nuestra alma, nuestro espíritu dé ese fruto que es, Padre mío, el poder resistir a la tentación, Señor. Que estemos fuertes, enraizados en ti, Señor, para que no caigamos, Padre, para que sigamos al frente, para que sigamos perseverando, Señor, viendo la meta, Padre, la meta que ya tú nos la has dado, Señor. Y también te pedimos, Padre Celestial, por aquellos seres que nosotros amamos, Señor, Padre mío, que aún tienen sus oídos cerrados, que aún, por más que nosotros le hemos hablado de ti, no nos oyen, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que así como tú has tenido paciencia con nosotros les tengamos paciencia a ellos, Señor. Que sigamos perseverando, orando y clamando, intercediendo por ellos, Padre. Porque eventualmente, así como a nosotros nos sacaste, así los sacarás a ellos, Señor. Lo declaramos, Padre, lo creemos, Señor, porque tu palabra lo dice: en mi casa yo te serviremos, Padre. Y también te pedimos por todos aquellos allá afuera, Señor, que andan perdidos. Aquellos, Señor, que no te han querido escuchar ni conocer.